Nuevamente les damos la bienvenida a esta experiencia Rey. Por favor, compartan con sus amigos esta bendición para que vaya más allá de ustedes el crecimiento. Y prepárense, porque viene algo especial. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Afligidos, pero no derrotados. Afligidos, pero no derrotados. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo hace una declaración muy importante para los hijos de Dios. Y reconoce una realidad. Póngame 2 Corintios 4:8 en la pantalla y también puede abrirlo usted en su Biblia para subrayar o para tenerlo ahí presente. Que las situaciones duras en la vida se van a venir de una u otra manera. De una o de otra forma vamos a sufrir. Pero esos sufrimientos, esos abatimientos, esas tristezas, esa enfermedad, esa dificultad económica no nos tiene que dejar tirados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Otra versión nos dice, estamos afligidos, pero no derrotados. A veces estamos tristes, a veces nos ponemos un poquito incómodos, inquietos, hasta enojados. Porque ¿quién no se enoja aquí? Levante la mano, ¿quién no se enoja? Bueno, todos, ¿verdad? Son bravos por acá, por lo visto. Todos en algún momento, ¿verdad? Se nos eleva el Alka-Seltzer, se nos sube ahí la espuma, por alguna u otra razón. Lo importante, dice la Biblia, que hay que enojarse, pero no pecar. A cualquiera lo indignan las cosas que pasan. Cualquiera se enoja si no sale algo como quisiera o lo tratan de alguna manera como no es justo. Entonces es normal, es natural que haya un sentimiento en algún momento de molestia, pero no se debe pasar de ahí. Uno no debe hablar malas palabras, uno no debe pegar, uno no debe pelear, uno no debe vengarse, porque eso ya es el pecado. Entonces hay aflicciones, hay tristezas, pero no debe uno quedarse tirado en el abatimiento. Hay muchas causas y maneras de cómo vienen las aflicciones y cómo sobrellevar esos dolores. Porque podemos estar afligidos, dice el apóstol Pablo, pero no debemos dejarnos vencer por esas aflicciones. Lot, por otro lado, nos enseña, si van a 2 de Pedro 2, versos 7 al 9, vamos a aprender hoy que las preocupaciones pueden ser genuinas. Las preocupaciones son genuinas, pueden ser genuinas, pero preocuparse solo para tranquilizar la conciencia no ayuda en nada, no resulta en ninguna solución. Mire lo que dice el apóstol Pedro hablando de Lot, que vivió allá en la época de Abraham, muchos cientos de años antes, y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los malvados. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo que apesadumbraba a Lot era el comportamiento malvado de esa sociedad en la que vivía. Nada más y nada menos que él vivía en Sodoma y Gomorra. Y el versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Inclinen su rostro y oremos. Padre, nos exponemos a tu santa palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que hoy puede enseñarnos. Te pedimos que fluyas, Dios del cielo, a través de mi boca y de mi corazón para que pueda ser de utilidad lo que hoy enseñe a la congregación. Que cada familia, que cada hermano aquí salga, Señor, con tu paz, edificado, sano,
y libre por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Leo de lo que dice cómo lo dice esta versión, 2 de Pedro 2, 7 al 9. Pero libró al justo elote, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Comienzo con lo que dice el versículo 10. Dios le da la salida a aquellos que viven en un ambiente perverso, malo, injusto. Porque hay dos caminos en una comunidad tan mala y pecaminosa como en la que vivía Lot. Sodoma y Gomorra eran conocidas juntamente con otras ciudades, creo que eran 8 ciudades más, que eran perversas y que se habían de una vez caído en la perversión sexual, en la sodomía, es decir, en el homosexualismo, en la perversión pagana, de tal manera que Lot, más adelante vamos a ver que prefirió quedarse allí. ¿Por qué? Pero en medio de esa sociedad tan asquerosa, habían dos caminos. Y aquí lo dice la Biblia. Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. O sea, en una sociedad así, como en una sociedad en la que vivimos, hay gente justa y hay gente injusta. Hay gente perversa y hay gente que es buena. Hay gente que honra a Dios y hay gente que deshonra al Señor. Entonces, hay una opción en la cual uno puede tomar cualquiera de los dos. Y Dios ayuda, dice, a aquellos que mantienen su corazón limpio delante de Él, aquellos que son justos. Él sabe librar de caer en la tentación de ese proceder, de seguir esa misma línea, de seguir ese mismo ejemplo de vida. Y Dios lo libra de algo que viene sobre los otros que escogen la maldad. Porque los que escogen a Dios van a ser librados, pero los que escogen lo malo van a ser castigados. Aquí dice claramente que los injustos son reservados, que ya se les llegará el día. Ellos podrán estar campantes y decir, no pasa nada, pero hay un día que vendrá juicio y dice la Escritura que Dios cobrará a cada uno de esos pecadores. Pero a los que viven de acuerdo a Dios, que se acercan y confían en Dios, dice la Escritura que Dios los libra de ese castigo. Ahora, no pocos hemos sentido aflicción como esta semana viendo lo que sucede en la sociedad. Otros tienen sus aflicciones de trabajo, algunos tienen sus preocupaciones porque alguien en la familia está enfermo. Hay preocupaciones por la carrera universitaria o el colegio de los niños, el pago del alquiler de la casa o de la luz. O sea, hay muchas cosas que pueden llegarlo a afligir a uno. Pero hay temas sociales también como la pobreza, la corrupción. Hay situaciones que ponen preocupación en la mente, en el corazón de las personas, viendo esas ideologías liberales que se están levantando con el progresismo liberal. Pero en medio de todas las ansiedades, sean sociales, sean aflicciones personales, sean preocupaciones económicas, nosotros debemos recordar que aquel que es nuestro pastor nos ha dicho que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén. Y debemos también aprender lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, que debemos echar toda ansiedad, toda nuestra aflicción la debemos poner en sus manos. Si bien es cierto, se vale preocuparse porque mañana a ver qué hacemos con el negocio, esa preocupación hay que ponerla en las manos de Dios. Si bien es cierto, es bueno preocuparse por los niños cuando pues se van al colegio y uno dice ay, que todo salga bien en el camino, en el bus, que no pase nada. Entonces esa preocupación hay que ponerla en oración delante de Dios.
O cuando no regresa el marido del trabajo, que es noche y se fue en la moto, está lloviendo. Esa aflicción, esa pena hay que ponerla en oración delante del Señor, porque dice la Escritura que echemos toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sea personal entonces la preocupación, sea por la familia o sea por la humanidad, nosotros debemos confiar en Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Diga conmigo, Dios tiene control. En esta experiencia de Lot podemos también ver algo muy parecido a lo que quizás nos preocupa hoy. La perversión, la injusticia, la maldad, la pobreza, la enfermedad, la inseguridad. Muchas cosas pueden preocuparnos como le preocupaba al justo Lot. Y cada vez que nosotros vemos que esas maldades se hacen patentes, se muestran, están más cerca, están en las noticias, o sabemos de un vecino, sabemos que le pasó al de enfrente, o sabemos que algún familiar está en alguna de esas situaciones, uno se preocupa. El otro día que veníamos de viaje con mi esposa, veníamos del Quiché, eso fue el sábado en la noche, no, viernes en la noche, veníamos escuchando un programa, una entrevista sobre la esclavitud moderna. Algunos de repente ya la escucharon, la esclavitud moderna. Cuando uno escucha esclavitud se recuerda tal vez de la historia, cuando algunas colonias o algunas naciones conquistaban otras y esclavizaban a trabajo forzado o algunas otras tareas a otras culturas, a otras naciones. Pero hay una esclavitud que se llama moderna porque se está dando, aunque ya es contra la ley, aunque ya se abolió la esclavitud, es un pecado que se sigue dando. Entonces lo que hacen es, fíjese que por ejemplo, eso que hacen los coyotes de llevarse gente a los Estados Unidos, y aquí me estoy metiendo en candanga también, me estoy metiendo las manos al fuego, pero esos grupos son vulnerables y desde ahí comienza, porque es ilícito, es ilegal, pues una movilización de personas sin visa a otro país es algo ilegal, entonces es bien complicado. Yo cuando me vienen a decir los hermanos, fíjese que me voy mañana, ya no le voy a decir nada, pues que no me está pidiendo consejos si se va, solo me está diciendo que ya se va. Entonces yo lo único que puedo hacer es decirle, Dios mío, ten misericordia y cuídalo en el camino. Ahora, si unos meses antes me hubiera preguntado a mí, o si usted está pensando y puede tomar esto como consejo, yo le diría, no se vaya. Porque el mismo Dios que lo puede bendecir allá con dólares, lo puede bendecir aquí. Lo puede bendecir aquí. Se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo su casa, se pone en riesgo su dinero, se pone en riesgo su vida. Y esta gente que muchas veces se llevan en el camino, los secuestran y los agarran bandas y los meten a trabajar a la fuerza. Y hasta que los familiares allá del otro lado, aquí pagan mucho dinero, muchísimo dinero, no los dejan ir. O sea, esa es esclavitud moderna. Y pasa también porque muchas de las mujeres que se van ahí, no solamente las usan para trabajar en cosas materiales, las prostituyen. Mujeres grandes y jovencitas, niñas aún, y niños. Esa es la esclavitud moderna. Hay niños que se raptan y que se los llevan para hacer tráfico sexual, para que los usen viejos mañosos y viejas mañosas también, ¿verdad? Con tal de sacar dinero. Y muchas veces esos niños que se pierden es porque en otros países o aquí mismo en Guatemala los tienen sufriendo ese tipo de cosas. Cuidado con sus hijos, cuidado con sus jóvenes, cuidado con las niñas, porque aún aquí mismo alrededor se han oído cosas. Y desgraciadamente, y oíamos en la entrevista que decía una funcionaria que se dedica a ver este problema, decía que los casos más tristes, los casos más duros, es cuando se ve que una mamá es la que empuja a su hija a prostituirse. Es cuando el papá recibe el dinero de lo que ganan con su hijo o con su hija. Eso es algo, es perverso. Entonces cuando uno oye esas cosas se enoja. Cuando uno oye esas cosas se preocupa. Y luego dice, ha llegado al punto en el que se pierden las personas o las secuestran y luego aparecen muertas o muriéndose porque les han quitado un riñón o porque les han quitado algún órgano interno, algún tejido,
para poder llevárselo y venderlo en algún lugar. Esa es la esclavitud moderna. Entonces, esas cosas preocupan, esas cosas indignan, esas cosas enojan, esas cosas entristecen. Entonces, cada vez se hace más cercanas esas noticias. Uno sabe de alguien que conoce uno que le está pasando más de alguna cosa como esta. Entonces, preocupa que el mal en algún momento no se vuelva solo noticia, sino que se vuelva normal. El problema de estos problemas es no lo feo que es o lo fuerte que es, sino pensar que a uno no le va a pasar. O pensar que a otros les pase, porque saber en qué andan metidos. Lo peor que se puede tener en medio de estos problemas es una actitud que ya no duela, que ya no enoje, que ya no preocupe y que a uno se le endurezca el cuero de tal manera que a uno ya no le afecten ese tipo de situaciones que se saben y que al contrario den hasta risa. Muchos están muriendo en las garras de Satanás y nos debe preocupar. Lot eligió estar ahí porque a sus ojos esa tierra era mejor. Hubo un momento en el que, como su tío Abraham se lo llevó con él, cuando Dios le dijo: vente a la tierra que yo te mostraré, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Una tierra que fluye leche y miel. Entonces Abraham no quiso dejar a su sobrino Lot, se lo trajo con él. Y durante el paso de los años, Lot, así como su tío Abraham, iba creciendo, iba enriqueciéndose y tenía tantos trabajadores y tanto ganado que ya eran campos extensos que ocupaban las dos familias, porque eran riquísimos. Pero llegó un momento en el que empezaron a chocar. Empezaron ya a tener problemas los empleados de cada uno, de tal manera que se separaron. Dijeron: no vaya a ser de que terminemos peleando, mejor si tú vas al norte, yo voy al sur, le dijo Abraham. Si tú vas al oriente, yo me voy al occidente. Que te vaya bien, sigamos adelante. Y entonces rápidamente levantó su vista Lot y vio las llanuras de Sodoma y Gomorra y le parecieron lo mejor y se adelantó. Ahora, cualquiera de nosotros que hubiera estado en el mismo caso, no sé qué hubiera hecho. Pero yo me pongo a pensar, si su tío se lo había llevado con él, si su tío lo había ayudado a su empresa, a empezar su negocio, si su tío lo había ayudado a enriquecerse, si su tío lo había ayudado a llegar donde estaba, ¿por qué no decirle: tío, escoja usted primero? ¿Por qué no decirle: tío, mire, usted elija dónde va y yo me quedo con lo demás? ¿Verdad que eso hubiera sido lo justo? No, que él se adelantó y vio que Sodoma y Gomorra era lo mejor y dijo: yo quiero eso, y se fue corriendo para agarrar ese lugar. Y entonces Abraham se fue en lado contrario. Ahora, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece bueno es bueno. Porque a Lot le pareció muy buena esa llanura en esas ciudades, ahí donde estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Porque había mucha riqueza natural, pero había una gran perversidad en la gente que vivía en ese lugar. Y muchas veces podemos nosotros evaluar, ¿verdad? Pero si vamos a comer, sí, pero ¿y si tu hijo se vuelve homosexual, de estar entre todos los homosexuales ahí? No, pero la cosa es que mi negocio vaya para arriba y tenga pisto. ¿Y si tu hija al final para mal? No, pero ¿qué importa? Lo importante es que el negocio y la familia salga adelante. Sí, pero ¿y si a costa de eso viene algo más? Entonces, no todo lo que brilla es oro. A Lot le pareció que era lo mejor y de manera egoísta se adelantó a ese tío que lo había cuidado y que le había ayudado a enriquecerse. Dice en Génesis capítulo 13, verso 12 y verso 13, que aunque él no entró de una vez a la ciudad, él no se fue hasta la plaza de Sodoma y de Gomorra, sino que se fue a las llanuras que estaban afuera, que estaban
Afuera y allá a la distancia se miraba la ciudad. Pero mire lo que dice Génesis. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas, ¿qué dice? Es decir, llegó un punto en el que se fue acercando. Llegó un momento en el que se fue acercando. Y se fue acercando, y se fue acercando. Hasta que se hizo parte. Ya después estaba bien afligido. Porque lo que leímos en Pedro, ¿verdad? ¿Cómo estaba cada día? ¿Cómo se ponía Lot? Afligido. Porque digo al final, ¿y dónde me vine a meter? Ahora ya. ¿Ahora qué hago? ¿A cuántos nos ha pasado de que somos como la rana, verdad? Dice, ¿no ha oído usted cómo se cocina una rana? Las ranas, para cocinar y que salgan ricas, dice que hay que cocinarlas vivas. Pero si usted mete a una olla de agua hirviendo una rana, ¡pum!, salta y se va, se escapa. Entonces, ¿qué hacen con las ranas? Las meten en una olla de agua fría y le van subiendo la temperatura poco a poco. Se va calentando, se va entibiando el agua, se va calentando y calentando, y la rana se va acostumbrando, se va adaptando al medio ambiente hasta que se hierve y se cocina. Así muchas veces, cuando nosotros nos vamos acostumbrando, no hombre, pobrecito, y nos vamos acercando a Sodoma y a Gomorra, nos vamos acercando y nos vamos acercando al mal. Porque cada vez se hace más amplio el umbral de dolor. El umbral de dolor es lo que uno aguanta de un dolor, ¿verdad? Igual, hay un umbral de resistencia al mal. Mientras uno se va acostumbrando y se va acostumbrando, uno va aguantando, uno va aguantando, uno va aguantando. Y como la rana, al final se va a cocinar. Eso le pasó a Lot. Porque fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca hasta llegar a Sodoma y quedar entre los habitantes. Y ha metido ahí, dice el apóstol Pedro, dice la segunda de Pedro, que cada día vivía afligido. Con razón, si tenía hijas y tenía mujer y tenía empleados. Tenía pisto, pero vivía en un lugar perverso. Tenía muchos bienes, pero vivía en un lugar de pecado. Ahora, Lot se afligía por el futuro, pues, de su familia, ¿verdad? Pero más, volvamos al versículo que teníamos de Génesis, porfa. Porque aunque su tío Abraham se había ido al otro extremo y estaba en Canaán, ¿dónde estaba Abraham? Dice, Abraham acampó. Estaba en el otro extremo, estaba lejos. Aún así se preocupaba por su sobrino y por su familia. Y mire, las preocupaciones pueden ser ventanas de oportunidad para el cielo, o pueden ser la causa de su depresión, de su angustia y de su muerte, de enfermedades. Abraham se preocupó por su sobrino. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo con esa preocupación? Hablar con Dios. En misericordia, le dijo. Porque cuando Abraham estaba en esa tierra, se recuerda usted el pasaje, no vamos a ir porque es demasiado largo el pasaje, pero allí, en ese contexto, Lot, estando en Mamre, estando allí, recibió la visita de 3 personajes, 3 ángeles, dice la Escritura. Pero era Dios y 2 ángeles. Llegó a la tierra de Abraham, a la tienda de Abraham, ahí los atendió, ahí los adoró, les dio de comer, estuvieron platicando con él y él les preguntó, él les sacó para dónde iban. Y Abraham, que era amigo de Dios, y así dice la Escritura, que Dios no podía hacer algo si no primero se lo contaba a Abraham porque era su amigo. Le pasó contando a él y le dijo, vamos para Sodoma y Gomorra a destruir esas ciudades malvadas, porque el hedor de su pecado ha subido hasta mí. Llega un momento, va a llegar un momento en el que el hedor del pecado va a subir a Dios. El hedor del pecado de una ciudad, de una familia, de una persona. Llega el momento que el pecado llega hasta Dios y va a venir el juicio. Abraham le dijo, voy a Sodoma y a Gomorra a destruirlas, porque el hedor de su maldad ha subido hasta mí.
Y entonces Abraham se pone a hablar con él y le dijo, Señor, pero si hay 50 justos en esa tierra. ¿Él en quién estaba pensando? ¿Qué dice Pedro que era Lot? El justo Lot, ¿verdad? Él estaba pensando en su familia. Señor, si hay 50 justos en esa tierra, ¿tú no perdonarías toda la tierra por esos 50 que hay? Y le dijo, sí. Si hay 50, los perdono. Pero ¿sabes qué, Abraham? No hay 50. Ay, Señor, entonces 30. Ya parecía una regateadera ahí, ¿verdad? Déjemelo a 30, ¿verdad? Señor, pero si hay 30 justos, ¿no perdonarías todos los demás por esos 30? Y él dijo, sí, si hubieran 30, pero no hay. Y le fue bajando a 20, y le fue bajando a 10, y cada vez el Señor le decía, no hay. Señor le dijo, ¿y si hay un justo? Porque él todavía tenía la esperanza. Él todavía tenía la fe de que pudiera salvarse su sobrino Lot, porque lo quería. ¿Se recuerdan lo que mencioné hace un momento que dice la Escritura? ¿Qué debemos hacer con nuestras aflicciones y penas? Que echemos toda, ¿qué? Nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos nos podemos afligir, pero no todos oramos esas aflicciones a Dios. Pero Abraham puso delante de Dios su aflicción. Él dijo, con un justo que haya, Señor. Y Dios le oyó su oración. Porque el Señor envió a aquellos ángeles. Y antes de destruir la ciudad, fue por la familia de Lot. Fue por la familia de Lot. Y le advirtió. Miren, hermanos, a veces pensamos que por ser pocos somos, así nos ven muchas veces, a ver, porque nos ven que somos pocos o hablamos pocos, piensa esa gente que somos tontos. A los cristianos evangélicos nos han tenido muchas veces porque somos ignorantes, porque no conocemos mucho. Y entonces cuando alguien levanta la voz, como se ha hecho en estos días, entonces se ha venido un ataque, pero terrible, en contra de los pastores, diciendo un montón de barbaridades. Pero hermanos, aunque el dicho popular diga que una golondrina no hace verano, la Biblia nos enseña que una persona puede hacer la diferencia. Porque fue uno el que se puso delante de Dios y por él se salvó el género humano cuando vino el diluvio universal y murió todo el género humano a excepción de Noé y su familia. Uno hizo la diferencia. En este caso, hermanos amados, uno también hace la diferencia porque es uno el que pide, el que intercede delante de Dios, que es Abraham. Y le dice, Señor, por ese justo ten misericordia. Salva a ese justo. Y Dios lo oye. Y envía a sus ángeles a hablarle a Lot y a su familia. De la misma manera nosotros hoy podemos pedirle al Señor que tenga misericordia. En lugar de ponernos a pelear entre nosotros a ver quién tiene la razón, o a ver por quién sí o por quién no, o ahora el pastor ya se chusemió, está hablando cosas que no son. En lugar de ponernos a ver las cosas de esa manera, ¿por qué no la ponemos delante de Dios? Y confiamos que Él va a hacer lo justo y que Él va a hacer lo que soberanamente ha dispuesto para Guatemala y nuestra sociedad, para nuestra familia. Quizás usted está viendo cada vez más a sus hijos con muchas dificultades, pero usted siga orando por ellos diciéndole, Señor, mis hijos me afligen, me apena cómo se llevan, me da pena cómo se tratan. Señor, ten misericordia. Dios va a oír a ese justo. Tal vez es por su trabajo, tal vez es porque no tiene cómo pagar esta semana. Cualquiera que sea su aflicción, Dios escucha al justo. La oración del justo puede mucho, aunque sea uno el que está clamando. Porque quizás en su casa, de repente en su casa no todos creen igual, solo usted. De repente en su casa ya tiraron la toalla, o de repente en su casa es una Sodoma y Gomorra, y usted está diciendo, Señor, ten misericordia. Por ese justo, Dios va a hacer una obra. Dios va a hacer una obra. En ese tiempo, a Abraham le decían el hebreo. Génesis capítulo 14, verso 13.
le decían hebreo. Ya existía ese nombre y no era el nombre de la nación, no era el nombre de Israel, no era el nombre de un país, sino que hebreo era el nombre para un subgrupo social, que podía ser una caravana, podía ser una banda de bandoleros, podían ser mercenarios o podrían ser grupos de refugiados. Es decir, los miraban con menosprecio, los miraban con desprecio y le decían el hebreo, porque él no tenía tierra, él no tenía país, él andaba para arriba y para abajo como que era un nómada. Y le decían el hebreo. De repente a nosotros nos dicen peyorativamente locos, pobres, ignorantes, porque somos un subgrupo para ellos. Pero en 1 Corintios capítulo 14, versos 26 al 28, mire cómo Dios nos ve. No importa si nos dicen el hebreo, nos dicen el raro. De repente sos el único que eres evangélico ahí en tu clase, o sos la única que eres cristiana ahí entre ese equipo de amigas. Y te dicen la hebrea, te dicen el hebreo, pues te dicen de una manera en tu trabajo, en la cuadra, en la comunidad, te llevan mal, te menosprecian porque eres de un subgrupo supuestamente, como ellos lo quieran poner. Pero mire cómo lo ve Dios. Que el de lo menospreciado del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. De lo menospreciado, de lo que no aprecian, de lo que desvalorizan, de eso agarra Dios para avergonzar a los que se llevan de sabios, de académicos, de intelectos, de sabelotodo, de preparados. Hermanos, a nosotros nos pueden considerar lo peor. Y usted no quiere hacerse a ellos solo por ser del grupo grande. Usted no quiere hacerse a esa élite, a ese grupo, a ese estatus solo porque no lo menosprecien o porque no hablen de usted mal, porque no lo buleen. Porque haciendo eso usted está acercando sus tiendas a Sodoma y Gomorra. Haciendo eso, haciéndose políticamente correcto, porque toda la mayoría va por ahí, porque es el trending, es cool, es ahorita lo que la Mara está buscando, lo que todos están llegando, a donde todos están yendo, ¿verdad? Como decían antes las abuelitas, no hay que ser como Vicente, que va donde va toda la gente, ¿verdad? Tenemos que tener personalidad propia, tenemos que tener identidad en Cristo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Hermano amado, Dios no necesita de montón, Dios necesita con uno, con una que sea fiel. De eso necesita Dios. Entonces, en estos días fueron una muestra de cómo algunos se refieren despectivamente a los pastores. Y lo que temen es que nosotros precisamente seamos libres en los púlpitos para decir las cosas como son. Lo sucedido con el pueblo de Dios y con Abraham se vuelve a vivir. Pero la persecución es una oportunidad también, hermanos. Tampoco nos tenemos que esconder, tampoco nos tenemos que achicopalar, tampoco nos tenemos que afligir y eso que nos entristezca y tirar la toalla. Firmes y adelante como huestes del Señor, ¿verdad? Porque aquel que ha agarrado el arado, dice la Escritura, si vuelve a ver, es indigno del reino. Hermano, hermana, mayor es el que va con nosotros que lo que pueda estar contra nosotros. Nada va a resistir el avance de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando se presentan aflicciones, también se presentan ángeles. Cuando se presentan aflicciones, cuando viene destrucción, cuando viene juicio, también vienen ángeles. Porque ciertamente viene destrucción a la tierra, pero no a los hijos de Dios. Cuando venga la aflicción a tu vida, recuerda, esta es señal de que van a venir ángeles para mí. Cuando veas peligro, veas situación, también van a venir ángeles a apoyarme, a ayudarme, a rescatarme. Porque eso fue lo que sucedió como respuesta a la oración de Abraham. Señor, si hay un justo. Y Dios ya ni le respondió a Abraham, pero le respondió con hechos.
Le envió unos ángeles a Lot y a su familia para que le fueran a advertir que esa ciudad iba a ser destruida, que esas ciudades de Sodoma y Gomorra y las demás iban a ser destruidas. Porque como dice Isaías 1:9, busca Isaías 1:9. Mire, si no fuera por Dios, hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Es cierto que nos ha tocado cosas duras, hemos sufrido muchas cosas, pero si no fuera por Dios, ¿cómo estaríamos? Dice Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, oiga lo que dice, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. ¿Sabe qué es lo que viene como consecuencia de esa agenda globalista, la ideología de género? La homosexualidad. ¿Sabe cuál es el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Es que se acaben los niños, se acaben las familias. Porque eso es lo que quieren esas grandes supracorporaciones, supranacionales. Reducir la población mundial. ¿Por qué? Porque mientras menos gente haya, hay mucho más recursos para esas mismas familias ricas. Pero como especialmente los guatemaltecos se multiplican como que son cuyos, ¿verdad? Nosotros, entonces hay que meter rápido el aborto, hay que meter rápido la homosexualidad, porque ¿cuántos hijos pueden tener una mujer que se casa con una mujer? O un hombre con un hombre. Y si adoptan niños esas parejas, ¿cuál es el futuro de esos niños? Y si esas niñas se mutilan o esos niños se quitan su parte porque se creen mujercitas y después se arrepienten, ¿qué va a pasar? Así quieren terminar con la raza humana. Esas son las consecuencias que sucedieron con Sodoma y Gomorra. Se quedaron sin descendientes. El pecado termina con la familia, con los descendientes. Y aquí cuando levanta su oración, Isaías dice, Padre, Dios mío, gracias por salvarnos. Porque si no hubiera sido por ti, hubiéramos terminado como esas ciudades. Que Dios salve a Guatemala, hermanos. Que Dios salve a Guatemala y nuestras familias. Luego de ser advertidos los unos y los otros en la familia de Lot, ¿qué sucedió? Lot tenía 3 hijas y cada una estaba casada, más él y su esposa. Entonces, ¿cuántos eran? 8. En el tiempo que se hizo el arca, cuando fue el diluvio, ¿cuántos eran? Era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Cuántos eran? Eran 8. En aquel entonces Noé tenía 3 hijos y 3 nueras. En este caso, Lot y su esposa tenían 3 hijas y 3 yernos. En el primer caso, Noé le hizo caso a Dios y construyó el arca y salvó a toda su familia. A su mujer, a sus hijos y a sus nueras. Y con ellos a todos nosotros. Pero en este caso de Lot, fíjese pues, vinieron los ángeles, le advirtieron a Lot diciéndole, viene destrucción sobre esta ciudad porque la maldad, el olor fétido del pecado de estas ciudades ha subido delante de Dios y Dios ha enviado destrucción. Los yernos fueron los primeros que menospreciaron a los ángeles, diciendo, no, esto no es en serio. Y no hicieron caso, porque los yernos eran impíos. Job había casado a sus hijas con impíos. Las hijas de de Lot se habían casado con hombres de Sodoma y de Gomorra. Entonces, hermanos, ojo, cuando sus hijos se casen, cuando sus hijas se casen, que sean con creyentes. Porque cuando venga la persecución, cuando venga la tribulación, cuando venga la destrucción y el juicio, los primeros que van a zafar bulto son los yernos, son las nueras. Los van a dejar solos. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. No le hacen caso a Dios. Bueno, usted dirá, bueno, por lo menos se salvaron de esos yernos, ¿verdad? Por lo menos las hijas se vienen. Bueno, ya saliendo, porque Lot le dijo a sus hijos, no, si estos se quieren quedar, que se queden. Se quisieron quedar en la maldad de la ciudad. Entonces Lot agarró a su mujer y a sus hijos, y en el camino saliendo, ¿qué sucedió? La mundana de su mujer volvió a ver para atrás.
Y dice la Escritura que se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque Lot la quería sacar y Dios la quería sacar de Sodoma para librarla de la destrucción, pero Sodoma ya estaba metida en su corazón. Esa mujer, aunque era mujer de Lot, ¿saber dónde se la consiguió también, verdad? Volvió a ver a Sodoma y Gomorra porque le dio tristeza lo que estaba dejando. No quería soltar lo que se iba a destruir y ahí se quedó. Bueno, entonces salieron corriendo solo Lot y sus 3 hijas. Usted dirá, victoria, qué bueno. Sí, Dios responde. Dios respondió ¿a qué? No a la aflicción de Lot, porque Lot se afligía cada día de lo que sucedía en esa ciudad, pero nunca hizo nada. A Job le pesaba el pecado que había en las ciudades, pero nunca hizo algo para librar a sus hijas y a su familia. Él sabía lo que se estaba dando en ese lugar, pero nunca accionó obedeciendo o pidiéndole a Dios. Entonces, ¿por qué lo salvaron los ángeles? Fue la respuesta de la oración ¿de quién? De Abraham. Abraham se afligió por lo que sucedía en ese lugar. Al oír que venía la destrucción, dijo: Dios mío, sálvame, salva a mi sobrino Lot. Dios respondió a aquel que se afligió, pero le pidió a Dios y confió en Dios. Es decir, se afligió, pero tomó acción. Hermano, no es suficiente que le dé pena. No es suficiente que que uno diga, de veras que sí va, qué malo, ¿ah? No es suficiente afligirse, sino que hay que tomar acciones de santidad. No es suficiente decir: ay, sí, el mundo está patas arriba, el mundo está mal, el mundo está lleno de pecado, y no hacemos nada por nosotros y no hacemos nada por nuestros hijos. Bueno, salió Lot librado por la oración de Abraham, porque Abraham se preocupó y oró y le pidió a Dios. Pero Lot se preocupó, pero no hizo nada. Pero de pilón, pues, él lo mandó a traer Dios por misericordia al oír a su amigo Abraham. En el camino nosotros podríamos decir: esto es victoria. Pero más adelante las Escrituras nos dicen que no terminó ahí la historia de Lot. Lot se fue a vivir con sus hijas a un lugar lejos de Sodoma y de Gomorra, a unas cuevas. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a meter a unas cuevas, a encerrarse. Se fueron a perder allá donde ya nadie los conocía. Lot y sus hijas se fueron a meter a unas cuevas, se escaparon, entonces se fueron a meter. Entonces, muchas veces se piensa que ante los problemas de la vida, la solución es encuevarse. La solución es ir a meterse a una cueva y ya no salir más, ¿verdad? Entonces, religiosamente no se juntan con nadie más del mundo. Son religiosos y entonces se apartan, ¿verdad? No tienen comunión con ninguno más. Entonces, lo que sucedió es que las patojas estas se pusieron preocupadas y dijeron: no tenemos hijos. Entonces, ¿qué hicieron? Emborracharon a su papá y tuvieron relaciones sexuales. Tuvieron que ser varias veces para que quedaran embarazadas las 3. ¿De quién? De su papá. Es decir, que ellas, aunque habían salido de Sodoma y de Gomorra, la perversidad ya iba en su corazón y en su mente. Y al final, aunque Lot se había preocupado mucho y se afligía cada vez, dice la Escritura, ahí sentado a la puerta de la ciudad, se afligía por los males que sucedían, nunca hizo nada, ni por la ciudad, ni por su familia, ni por él. Y al final surgen descendientes de ellos, porque las hijas, por el incesto, ¿saben ni cuántas veces de repente, miren, hermanos amados, una persona que tiene sexo con su propia hija, en algún momento tal vez se da cuenta? Es una aberración, es un pecado. La borrachera no fue de una noche, y en una noche preñó a las 3. Eso ha de haber sido consecutivamente. ¿Eso qué significa? Que él ya era un borracho, él era dado al vicio, pues. Y que se aprovecharon las hijas de ese mal, de esa debilidad de él, y juntaron la debilidad y pecado de ellas. Y entonces, así fue como tuvieron hijos. ¿Cómo termina la historia entonces? Termina triste, termina de igual manera en destrucción moral. Aunque salieron de Sodoma y de Gomorra, Sodoma y Gomorra no habían salido de su mente y de su corazón. Aunque Dios los había librado
No fue por afligirse, no fue por mucho preocuparse, sino fue por la preocupación de Abraham y porque él intercedió delante de Dios en favor de su sobrino. Esa es una reflexión muy amarga, ¿verdad? Muy fuerte. Pero nos lleva a meditar en varias cosas para ir concluyendo. Número 1, ¿cuál es el umbral de nuestro dolor al ver las cosas malas en esta vida? Mientras más se nos amplíe ese umbral, es decir, mientras más aguantemos el pecado cerca de nosotros, más se nos va a ir metiendo. Mientras más aguantemos las cosas nosotros sin decir, sin corregir, sin hacer nada, más se va a ir metiendo. Es como Lot, que fue acercando sus tiendas a Sodoma y a Gomorra. Si en la casa nosotros no corregimos a los hijos, si en casa no ponemos reglas especialmente para nuestra vida personal, de acuerdo a los principios bíblicos, si en el negocio, si en el trabajo, si en la comunidad, si en nuestra forma de hablar, si en nuestra forma de tener amigos o amigas, aguas con las redes sociales y estar chateando a medianoche o en la madrugada, es cuando viene el diablo. Se van a ir acercando las tiendas a Sodoma y Gomorra. Y de ahí, aunque nos preocupemos, sí, la verdad es que me da mucha pena, sí, viera que cómo me duele mi corazón después de que peco, sí, pero no deja de pecar, ¿va? Y cada vez le duele menos el corazón, y cada vez le duele menos hasta que ya no siente nada, porque la conciencia se llena de callos. ¿Qué otra lección podemos aprender? Es que no es solo afligirse, no es solo preocuparse por lo mal que está la situación, o lo mal que estoy, o lo mal que están mis hijos, o lo mal que está la familia, sino es tomar acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo importante. No religiosamente aliviar la conciencia, sino que con acciones de santidad tomar una acción. Jesús dijo: mis verdaderos discípulos no son de este mundo, son bien diferentes. Juan capítulo 15, verso 19 al 21, se puede ver la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que dicen ser, pero no son hijos de Dios. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Hermanos, si nosotros somos de Dios, una buena señal para saber que somos hijos de Dios es que nos detestan por ser hijos de Dios. Pero si al contrario, ni nos conocen, ni dicen que somos algo diferente, veamos bien en qué estamos. Versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si bien es cierto que por ser nosotros declarados evangélicos, aleluyas, panderetas, hijos de Dios, nos van a perseguir y nos van a echar leño, que nos echen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que esa gente va a oír nuestra palabra, va a seguir nuestro consejo y se va a convertir a Cristo si nosotros no claudicamos. Amén. Y termino con lo que dice 2 Corintios 4:8. Los males, las dificultades son reales, pero no nos dejemos vencer de ninguno de ellos. Porque aunque estemos afligidos, no estamos derrotados. Atribulados, pero no angustiados. Preocupados, pero no deprimidos. Afligidos, pero no derrotados. Porque mayor es el que está en nosotros que lo que está en contra nuestra. Póngase de pie.